tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que sigan con nosotros, y digo sigan con nosotros porque esta es la segunda parte de nuestro programa sobre fútbol y televisión. Aquí desde la Colonia Condesa, en un restaurante argentino, que bueno, pues si hablamos de fútbol, por supuesto Argentina juega un papel muy importante. Y bueno, así como la semana pasada estuvimos hablando de qué sucede, por qué la pasión del fútbol y cuál es su vinculación con la televisión, hoy hablaremos de más cosas, entre el lenguaje, la tecnología, con nuestros invitados. Javier García Galeano, novelista, cuentista con estudios en literatura alemana, autor de la novela Cámara Húngara, dedicada al mundo del fútbol, atlantista de siempre. Su obra más reciente, La Preambul, incluye relatos como Oración del jardinero, un cuento relacionado también con el fútbol. Jorge Che Ventura cuenta con 52 años de experiencia en el periodismo deportivo y tiene una trayectoria internacional que abarca más de 3 décadas en el periódico La Afición. Capacitador nacional de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos, autor de 2 libros como México no hay dos, 1984, y La Copa de las Fantasías, 2005. En la última década ha trabajado como conductor y comentarista radio como en televisión, de manera exclusiva para el Grupo Estadio. Bueno, ya estamos aquí en nuestra mesa, ya saben quiénes son nuestros invitados, y si además estuvieron con nosotros la semana pasada, pues aún mejor, porque ya comenzamos con las anécdotas, y hoy es la segunda parte de nuestro programa sobre televisión. Hola Jorge, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Gabriela por invitarnos nuevamente a este segundo programa, y tanto que hablar de fútbol, ¿no? Tanto que hablar de fútbol, bueno, sin duda. Javier García Galeano, también gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por haber invitado. A ver, una pregunta, ¿qué tiene que ver el fútbol con el tango? Porque usted lo decía el programa pasado, el tango también es una parte de su vida. ¿Qué tiene que ver el fútbol con el tango? ¿O el tango con el fútbol? ¿O las dos con la vida? Los dos tienen una procedencia de arrabal, de barrio, de baldío, de potrero, de necesidad. Por eso uno de los tangos que identifica más al fútbol es el que llama la número 5. Pero incluso lo cantó Maradona en un famoso programa que él hizo del 10, cuando dice que recibió la notificación de que el club lo llamaba y mamá, te voy a ganar dinero para que dejes de lavar en los piletones ropa ajena, etcétera, etcétera. Identifica muy plenamente esa situación. ¿Cómo es el fútbol mexicano? Bueno, hay un tango que también se hace después de cada partido, ¿no? Los que pierden hacen un tango. En otra acepción de la palabra. Y luego hay un gran género que es la retórica de los entrenadores. En México tenemos uno de los más grandes aforistas de vestidor, que es don Nacho Treyes, ¿no? Aforistas de vestidor, bonito. Sí, se hacen unos aforismos para, bueno, Bora Milutinovich era otro grande, para tratar con la prensa. No, pero yo creo don que Nacho era grande. La picardía mexicana de Nacho era extraordinaria. Buenísimo. Dijeron que en Argentina, pues Menotti y Valdano tienen su retórica de una manera, Bielsa tiene otro tipo de retórica, Maradona Galeano, es como el Púas Oliver, Eduardo Galeano, pero es escritor. Yo hablo de los futbolistas. Es fantástico, por ejemplo, Bielsa, su manera de ser, o Bilardo y Maradona. Maradona es una especie de Púas Olivares, eso no lo hemos entendido en México. Es muy querido en Argentina porque es el Púas Olivares de allá. Un tipo popular, un tipo absolutamente genial, auténtico. Pero a ver, regresa a la parte que decías, lo del aforismo del vestidor. A ver, dame un ejemplo. A ver, de Nacho Treyes, por ejemplo, ¿cómo qué? Ya que le preguntan a don Nacho Treyes cuando él estaba dirigiendo a la UDG, y era tan buen entrenador que ahí está Daniel Guzmán, está Plasencia, está ese equipo que tenía don Nacho Treyes, y además algunos son entrenadores. Y entonces lo habían silbado, o sea, le habían una rechifla profesional en el Estadio Jalisco, y él contesta: esto está bien para el televidente, el público se puede manifestar como quiere y puede, pero a veces puede más de lo que quiere. Bueno, pero Nacho, que me estaba acordando ahora, que empieza, eso es basura lo que está haciendo el árbitro, y se dirigía al árbitro, quiten, y decía al público que le echara al árbitro. Los árbitros
se molestaban, los jueces de línea, todavía no había cuarto árbitro, le decían, mire que está haciendo esto con usted, y entonces venían y lo expulsaban. Y venía el inspector Nacho, lo invito a retirarse, por favor. Yo no acepto ese tipo de invitaciones, pero es que tiene que irse de la cancha. A usted va a decir lo que yo tengo que hacer de mi vida. Y así demoraba las cosas, ¿no? Y, nada, sí, bueno, ni modo de eso, aunque hubiesen querido. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en la Defensoría del Televidente. Pues sí, no nomás enfocarse a lo que es el fútbol, a ver lo más famoso, sino que en otros deportes que al menos uno no conocemos, ¿va? Sí, mira, fíjate que antes en Televisa pasaban mucho básquetbol, cuando estaba Jordan, pasaban siempre las finales de básquetbol en Televisa. Ahora el básquetbol ya ni lo pasan. El béisbol también, siempre antes en los canales en el 13 siempre había el béisbol de la noche, siempre, o en el 7 había béisbol en la noche y pasaban partidos interesantes. Ahora se dedican nada más a pasar la pura serie mundial. Como más al golf, béisbol, natación, tenis, pues. Defensor del Televidente 01822 62 522. Cuando puse mi primer cafetería, había un lugar donde tomar. En Convergencia sí cumplimos lo que decimos. Sucede es que hace como mes y medio aproximadamente estaba viendo su canal, que veo con frecuencia. Coincidió con que días antes habían pasado un juego de fútbol que en cuatro canales pasaron el mismo juego a la misma hora. México en específico se le da demasiado valor al futbolista mexicano. Y si ustedes lo ven día a día, es gente que no tiene, digamos, pues mucha acción, pero ganan unos sueldazos. Los comentaristas normalmente los elevan tanto, los tienen tan elevados que ellos están inflados. Yo entiendo que versión, pero creo que ya ha llegado a puntos excesivos. Si ustedes ven los noticieros día a día en los canales más normales de aquí de México, verás que todo, el 90% es fútbol, lo demás te pasan, haz de cuenta que te estuvieran correteando. A mí en lo personal me gusta mucho de autos, me gusta mucho el fútbol americano y el tenis también me encanta, y cuando dan las noticias las dan, haz de cuenta que los van correteando. Ahorita acaban de clasificar, pero clasificaron con puros equipos. Entonces yo sí siento que son poco profesionales, o sea, no están siendo objetivos de lo que está pasando en realidad en el fútbol nacional. Yo creo que necesitan prepararse más, sobre todo en deportes donde no están muy compenetrados, necesitan prepararse más. Tenemos ejemplos de deportistas magníficos y nadie les hace caso, pero si somos objetivos podemos ver que en realidad el futbolista mexicano no es rápido, no es habilidoso, no tiene características como para triunfar en ese deporte. De hecho, tenemos, creo que 80 años asistiendo a mundiales y nunca se ha hecho nada, pues más que un sexto lugar cuando jugaron en México. Gracias a nuestro televidente por haber aceptado ser entrevistado. Les recordamos que si ustedes también quieren participar en este programa, pues échenos un telefonazo 21 22 96 80 o 01800 canal 22. Todos los programas hemos tenido a alguien de nuestros televidentes que sale a cuadro a decirnos lo que quiere. En esta ocasión, pues un poco lo que ya hemos estado platicando, pues a veces se queja de por qué tanta presencia del fútbol en la televisión, pero bueno, lo hemos estado platicando mucho de por qué se da, y bueno, así se da no se da así en Estados Unidos sin duda, pero en Estados Unidos alguien podría decir lo mismo un poco porque sucede con el fútbol americano. Yo quiero decirte que cuando el Mundial de 1986, para el cual contendió tanto en su candidatura México como Estados Unidos, en ese momento México argumenta que para Estados Unidos, todo el marketing que hacen ellos, claro, encuestas y demás, ocupaba el lugar número 23 en la preferencia de la gente. Sí. Hoy eso se ha reducido a tal grado que está entre los 5 o 6 deportes más importantes de Estados Unidos. Ahora, y se nota también en cómo ha subido la calidad. Quiero ponerme serio en este momento y quiero dar una reflexión que tiene mucho que ver con lo del público. El fútbol es tan social
que transportaba a la selección nacional, que es el caso más, no digamos patético, pero sí más claro de la popularidad del fútbol, se convierte ya en un valor patriótico. Dirán los juristas, dirán los políticos, dirán la gente del Poder Ejecutivo que no se puede considerar oficialmente un valor patriótico, pero es la representación de México. No se grita viva la selección nacional, se dice México, México, y la gente se pinta con los 3 colores, y la gente va con los colores de la bandera, y antes de aparecer un equipo a la cancha lleva la representación porque aparece la bandera nacional. Equivocadamente o no, cuando se toca el himno se hace el saludo a la bandera. Es decir, son valores patrióticos, que si bien no es el escudo, no es el águila mordiendo la serpiente, pero definitivamente son valores patrióticos porque nada arroja a la calle con tal entusiasmo como un triunfo de la selección mexicana. Y no es por estar aquí, don Jorge, pero yo celebro mucho que además haya jugadores naturalizados en la selección, porque cualquier país del mundo está hecho de migrantes. No sé si China y Alemania, pero normalmente son países, estamos hechos de migrantes. Sin duda. Entonces es fantástico que la representación de un país tengan, en Italia los hay, en Alemania los hay, y que en México los tengamos. No, pero también depende cómo consideres a un naturalizado. En este momento, por el hecho de que Neri Castillo, un chico que es hijo de uruguayo, que nació realmente en San Luis Potosí y que se llevaron los 2 años a Montevideo, se desarrolla en Montevideo, que a los 17 años se lo llevan a Grecia, se desarrolla en el fútbol de Grecia y retacha una especie de triangulación porque se acuerdan que tiene un pasaporte mexicano o puede tener derecho a él por haber nacido en México. No puede ser más mexicano que Ciña, que hace más de 10 años que vive en México, un brasilero que se casó con una mexicana, que tiene familia mexicana, que vive acá y va a seguir viviendo toda su vida. O que Vilar, Vilar ya lo llamó Maradona, pero o que Vilar son mexicanos, ¿no? Aquí hay un tema de lo que usted comentaba que a mí me llamó la atención. Yo me tocó estar en Alemania cuando fue el último mundial. Ahí estuvimos. Y me llamó poderosamente la atención una cosa. Cuando va ganando Alemania, entre más va ganando, yo estaba en un pequeño pueblo donde vive mi hermano. Y se volcó la gente a la calle, pero se volcó la gente a la calle con algo que brincó mucho, que fue con la bandera colgada en todos lados, pintada, algo que para nosotros es normal, pero para Alemania, con toda la historia que tienen, no era tan normal, ¿no? Muchos analistas brincaron y dijeron, porque Alemania le había tenido mucho cuidado a volver a sacar estos símbolos, digamos, y es muy interesante, ¿eh? Yo estuve en los 2 campeonatos mundiales, en 1974 y en el 2006 en Alemania. Sí. Para 1974, para los alemanes, fue mucho más importante el partido que se jugó en Hamburgo, porque les correspondió por sorteo estar en el mismo grupo, entre la Alemania Democrática y la Alemania Federal, que por cierto ganó Alemania Democrática con el gol de Sparwasser, 1-0. Hicimos de acuerdo. ¿Sí? La gente dio una manifestación de hermandad de las 2 Alemanias ya definitivamente unificadas, sin que hubiera un decreto, sin que hubiera una cuestión geopolítica ni nada. Fue simplemente la pasión por su bandera, por su raza, que la defienden tanto. Eso también te demuestra que en otros países, con otra idiosincrasia, con otra cultura, también el fútbol es un fenómeno popular. A mí me parece un tema delicado. Los nacionalismos siempre se prestan a pocos, ¿no? En el 78 Argentina tiene un equipazo magníficamente dirigido por Menotti y algunos quieren hablar de la dictadura de Videla, por ejemplo, ¿no? O en México a veces los nacionalismos, o en muchos lados. Bueno, se ha prestado los Juegos Olímpicos también en su Pero, momento, por ejemplo, es curiosísimo, en Alemania siempre hablan mucho del milagro de Berna. Claro. Dicen que cuando Alemania gana en 54 es cuando siente que puede volver a vivir después del desastre horrible, de los errores terribles del nacional, atroces del nacionalsocialismo. Ahí se levantan, ¿no? Claro. Aunque se determinaba que era la Alemania, importantísimo, se aclaraba que era la Alemania federal, la Alemania occidental, sí, era la nueva Alemania, había quedado de pero a la otra se la tenía un poco relegada en el sentido de que pertenecía al grupo socialista, al este, etcétera. Pero ahora se unificó y el primer jugador, Sammer, que pasa de la Alemania democrática a la Alemania, se hace ya la conjunción, pues aparece entonces este gran equipo que aparte llegó a 6 finales, caramba, y ganó 3, ¿no? Sí, ahí seguimos. Ahora, lo que toca es de Argentina, por ejemplo, el lema de Argentina en el año 78 era 5
millones de argentinos ganaremos el Mundial. Sí, claro. Y esa fue el grito, vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar. Un solo argentino que dijo, yo no me siento ganador de la Copa del Mundo, Jorge Luis Borges. Y eso le costó para que la gente prácticamente lo marcara Jorge Luis Borges, que era el gran orgullo de las letras argentinas, y no sé si ese momento le marcó a él la circunstancia de cuando muriera no quiso que sus cenizas se quedaran en Argentina, sino que las depositaran en Suiza. Borges, fútbol, televisión, regresamos. Claro, deberían de expandirse más a otros deportes que no son de conocimiento general o que son elitistas, ¿no? Como el tenis, el squash, el béisbol, se ve poco. Yo sí creo que debe de haber más cobertura y a nivel amateur. Claro que sí, sin duda, como por ejemplo Taekwondo, que nos ha dado mucho, el atletismo, que ha dado mucho más que el fútbol, o sea, son deportes, el básquetbol, el voleibol, que ni siquiera sabemos qué pasa con el voleibol. Yo creo que abarcan todo las televisoras, natación, fútbol, karate, taekwondo. Defensor del televidente, 21 22 96 80. Pues estamos aquí de regreso ya en la última parte de esta sabrosísima tertulia que hemos tenido sobre fútbol y televisión. Jorge Ventura me comentaba antes de que empezáramos a grabar incluso, ¿cuántos mundiales le ha tocado cubrir? Desde 1970 a las 10 últimas. ¿Y cuáles son, digamos, el cambio más importante? O sea, yo le pregunto lo más importante de estos mundiales, la diferencia entre en estos años. Para mí en el aspecto técnico y táctico, más bien subrayo el aspecto táctico, el mundial de 1974, cuando aparece el equipo de Holanda, estableciendo un fútbol sin marcas fijas, sin posiciones, que antes se jugaba, que antes jugaba el lateral derecho, jugaba el lateral derecho, el lateral izquierdo ahí, el extremo derecho acá, y el centro delantero allá. Y empieza la gran revolución cuando Cruyff baja y suben los volantes y aparecen los laterales y se cruzan en la cancha y aparece esa famosa naranja mecánica. Es una maravilla verla jugar. A mí hasta, no sé si me dolió tanto como los holandeses, que hayan perdido la final. A tal grado que hasta el día de hoy la historia dicen que solamente lo hacen los vencedores y que nadie se acuerda del subcampeón. Aún siendo campeón en Alemania, se sigue hablando más de la Holanda del 74 que la de la misma Alemania con Beckenbauer, su goleador Müller y todo, por lo que significó. Fue como si el Mundial de 1974 años aquí en México se bajara un telón del fútbol bohemio, del fútbol sin marcas grandes, del fútbol de arte y todo. De ahí empezó ya un fútbol de marcación por toda la cancha, un fútbol mucho más colectivo. Creo que esa es la marca mayor que me dejan los mundiales. Y en términos de la cobertura, de lo que son los medios, de la tecnología. Cada Copa del Mundo, lo mismo que cada Juegos Olímpicos, son 2 años después del Mundial. Se marca, por ejemplo, dentro del IBC, el International Broadcasting Center, donde están todas las televisoras del mundo o radios del mundo transmiten de ahí, que hay una sola señal que la emite el país organizador, pero cada quien toma su propia producción. A veces te dejan meter una cámara más, se paga un dinero extra porque quieres tener más que acercamientos a la manera como lo hace Televisa o TV Azteca, porque nosotros el fútbol lo queremos entrar más en la intimidad, somos mucho más latinos al respecto, ¿no? Entonces una transmisión hecha por alemanes o hecha por coreanos o japoneses es diferente a como lo sentimos. Bueno, cada vez que vas a esas reuniones del IBC encuentras más tecnología, superior avance en todo lo que es mayor cantidad de cámaras. Ahora la que es una cosa maravillosa en las repeticiones, etcétera, y lo vas bien. Y aparte, la incorporación de la televisión de alta definición. Por ejemplo, en el último mundial del 2006 gozábamos de una especie de anfiteatro en donde había una pantalla gigante tipo cine, donde había una cámara especialmente para esas transmisiones, que con un gran ángulo que te marcaba de área a área. Era como si estuvieras prácticamente asomándote en un palco del Estadio Azteca viendo todo. Entonces era una maravilla. Hasta a veces te decían, vamos a tal partido, y tú, no, son mucho que me quedo a verlo acá porque lo veo mejor que en el estadio. Claro. Entonces cada día cuando tú ves eso dices, yo cronista, yo comentarista, yo hombre de la comunicación, tengo que estarme metiendo en el mismo nivel en que van avanzando ellos. Entonces me parar
mejor en reglas de arbitraje, mejor en cuestiones tácticas, mejor en conocer la idiosincrasia del jugador, porque al fin y al cabo tú en un partido tienes que hablar que la idiosincrasia alemana es muy diferente a la idiosincrasia alemana, por eso se juega de diferentes maneras. Entonces tienes que aprender todas esas cosas. Hay que estudiar primero las reglas, la técnica, de apreciación importante, y no olvidar una cosa importante, el lenguaje, que es nuestro. Si a mí me dan dos cartucheras y en una tengo lenguaje y en otra tengo conocimiento del tema, puedo ir a la guerra aunque me pongan un misil enfrente, o sea, voy bien armado. Eso es lo que siempre digo a los muchachos. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar, aunque nunca vamos a saber más que un árbitro ni más que un técnico, ¿eh? No, pero tampoco por eso somos árbitros ni técnicos. Sin ánimo de polemizar, como dijo don Jorge en el programa pasado, que me gustó mucho la frase, creo que había que apuntar algo, o me parecería pertinente recordar lo que escribió Luis Miguel Aguilar hace un par de semanas en el periódico Milenio, que de pronto tantas tomas como están pasando ahora, porque claro, o sea, de verdad Javier Alarcón es un trabajo impecable lo que hace todo el tiempo, buscando maneras nuevas de hacer televisión. Ángulos diferentes. Sí. Ángulos diferentes. Decía Luis Miguel Aguilar que a veces nos mareaba, que él no podía ver fútbol. Pero eso es un asunto generacional, ¿eh? También es un asunto generacional. Exactamente, a lo mejor porque los que ya están acostumbrados a los videojuegos, por ejemplo, lo que les gusta es la exclusividad. Exactamente, bueno, son diferentes formas de ver algunas cosas, ¿no? La pirotecnia y también la pirotecnia visual, ¿eh? Hay a quien le gusta la toma fija, hay a quien le gusta la toma fija, pero hay a quien le gusta que la cámara dé vueltas. Estamos a punto de terminar. ¿Sabes qué, Gabriela? Sí. Yo, como la abuelita cuando le preguntaron de la inseminación artificial. Yo no entiendo, yo antiguito. Exactamente. Bueno, se pueden combinar, ¿eh? Se pueden combinar. Nunca está de más. A ver, terminando, Javier, recuérdanos un momento que a ti, que tengas en mente, que te brote cuando piensas en el fútbol, la televisión, algún partido que hayas visto. Pelé, en el Mundial del 70, saca ni más ni menos pero Mazurkiewicz, le hace una finta y falla el gol. Ese me parece... Bueno, a tal grado que los brasileros hicieron una edición de un gol cruzado y lo editaron, para que esta jugada tenía que terminar el gol. Y levanta el puño. ¿Qué momento de tantos años? Yo me manejo en una bicultura y en una biemocionalidad entre Argentina y Uruguay. Cuando en 1978 me avisan, yo había transmitido todos los partidos en la cancha de River como comentarista. Y en el último partido sabía que algo tenía, conozco los métodos de Televisa, y me dijeron, ¿tienes algún problema de abrir la transmisión? Y en caso que Argentina sea campeón, cierras también contando el ambiente, tú conoces los nombres de los regimientos que van a desfilar, con la bandera, pero ¿sabes qué? Va a venir Pelé como comentarista. Entonces queremos que tú, junto con dos hombres que hicieron historia en narración, Juan Dosal y Gerardo Peña, se van a narrar a las cabinas de afuera, que son de radio. Yo dije, gracias Dios, porque pude vivir la emotividad y la emoción, no encerrado en una cabina, sentía a la gente ahí, y ver a Argentina campeón del mundo, en Argentina. Y desde mi óptica mexicana, Mundial de 1994. Creo que esa fue la mejor representación mexicana que tuvimos en el fútbol que se desarrolló, y viví dos emociones extraordinarias, una en Orlando y otra en New Jersey. Primero cuando se le gana 2-1 con dos goles finísimos de Luis García, y otro cuando se empata con el gol maravilloso de Marcelino Bernal a Italia y se gana el grupo, ese eliminatorio. Para mí fueron dos momentos cumbres de emoción. Y lo demás te vuelves un poquito fría. ¿Se vale emocionarse como cronista, además? ¿Se vale? Yo digo que el único momento que el sentimiento está en juego y que lo puedes exteriorizar es cuando juega la selección de tu país. Pues terminamos. Además, antes que nada, decirle feliz cumpleaños. Muchas gracias, mi querida Gabriela. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, Javier García Galeano, por haber estado con nosotros. Lo pueden leer, tiene obras muy interesantes, muy sabrosas, muy divertidas, así que hay que leer a Javier. Y Jorge Cheventura, pues qué decir, el gran maestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, pues sí, la verdad es Soy como el maestro Ciruela. ¿Cuál es? Clases sin escuela. Son los mejores. Yo soy Gabriela Barkentin, esta fue la Defensoría del Televidente y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Muchas gracias. Alejandro Bird
Orozco. Felicidades al programa sobre deportes. Considero que no debe confundirse deporte con fútbol, que es lo que más se aprecia en la televisión abierta en general, en la comercial, y que debería presentarse por lo menos en Canal 22 y canales similares el deporte de creación del individuo. Particularmente soy aficionado al béisbol y me encuentro prácticamente nada de eso en televisión. Saludos. José Luis Rivera, por favor no metan más deporte en Canal 22. Estamos saturados. Toda la televisión habla únicamente de fútbol. Nos interesa más otro tipo de información. Mi opinión es que deben de tener un poco más de deporte, que son de 5 a 8 de la noche, o sea, de algún deporte. A continuación, Juego de Cuerpos.